Nursing, ¿puede leer lo que la paciente declaró en el reporte médico? La paciente declaró, y cito textualmente, quería morir y que era su culpa por matar a su novio. ¿Esas son las palabras exactas que Mackenzie Shirila dijo? Correcto. Esas son las palabras que están escritas en el reporte médico. ¿Y cuánto tiempo después del accidente dijo esto? Horas. Solo horas después del impacto. Miró directamente al juez, confiada, casi sonriendo, como si estuviera a punto de salir de esa sala y tomar café con amigos. Mackenzie Shirila, de 17 años, se había convencido de que había vencido al sistema. Sus abogados la habían pintado como una adolescente desconsolada que había cometido un error trágico. Pérdida de memoria por trauma cerebral, afirmaban. No podía recordar nada de esa noche. La defensa estaba funcionando. La sala del tribunal escuchaba. Pero entonces, el fiscal presionó play en la grabación de las cámaras de seguridad. Y todo cambió. Lo que estás a punto de ver es el momento en que Mackenzie Shirila comprendió que sus mentiras no podían competir con evidencia fría y dura. El momento en que entendió que no iba a casa. No esa noche, no en los próximos 15 años. 2 jóvenes estaban muertos. Y la prueba estaba ahí, en video. Antes de continuar con todos los detalles de este caso, si te gusta el contenido de crímenes reales bien investigados, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún caso. Este es el caso escalofriante de la adolescente que convirtió su Toyota Camry en un misil de 1.600 kilos. Y cada detalle que estoy a punto de mostrarte ha sido verificado a través de registros judiciales, reportes policiales y testimonio en el juicio. Si nunca has escuchado esta historia antes, prepárate porque lo que sucedió en una calle tranquila en Ohio el 31 de julio de 2022 desafiará todo lo que crees saber sobre relaciones adolescentes. Hablemos del inicio. Mackenzie Shirila era una adolescente de 17 años en Strongsville, Ohio. Atractiva, popular en redes sociales, con una presencia activa en TikTok donde publicaba contenido que miles seguían. En la superficie, parecía una chica normal de secundaria. Fiestas, amigos, relaciones dramáticas típicas de esa edad. Dominic Russo tenía 20 años. Era el novio de Mackenzie, alguien a quien ella llamaría públicamente su alma gemela. Davon Flanagan, también de 20 años, era amigo cercano de Dominic y conocido de Mackenzie. Los tres formaban parte del mismo círculo social en el área de Strongsville. Pero debajo de la apariencia de una relación adolescente normal, algo oscuro estaba creciendo. Según testimonios de amigos y familiares presentados en el juicio, la relación entre Mackenzie y Dominic era volátil. Había peleas constantes, rupturas dramáticas seguidas de reconciliaciones igual de intensas y un patrón preocupante de comportamiento controlador. Lo que nadie sabía entonces es que Mackenzie había comenzado a hacer amenazas específicas, amenazas que documentaría la tecnología y que después se volverían evidencia crucial en su contra. Aproximadamente 2 semanas antes del 31 de julio, Mackenzie había sido grabada en audio durante una discusión con Dominic. En esa grabación, que sería reproducida en el juicio, se puede escuchar a Mackenzie diciendo algo que haría que la sangre se helara. Voy a estrellar este auto ahora mismo. No fue un comentario casual. Fue una amenaza deliberada, específica y profética de lo que vendría. Pero, ¿qué pasó esa noche? La noche del 31 de julio de 2022 comenzó como cualquier otra noche de verano para los jóvenes en Strongsville. Mackenzie Shirila estaba conduciendo su Toyota Camry con Dominic Russo en el asiento del pasajero delantero y Davon Flanagan en el asiento trasero. Lo que sucedió después fue capturado por múltiples cámaras de seguridad en el área, y esas grabaciones contarían una historia que Mackenzie después afirmaría no poder recordar. Las cámaras de seguridad mostraron el Toyota Camry de Mackenzie conduciendo por Progress Drive en Strongsville alrededor de las 5:30 de la mañana. Progress Drive es una calle industrial tranquila con almacenes y edificios comerciales. A esa hora de la mañana estaba completamente desierta. Y entonces, en el video de vigilancia, algo extraordinario y aterrador sucede. El Toyota Camry de Mackenzie no reduce velocidad, no intenta girar, no hay luces de freno. En cambio, acelera directamente hacia un edificio de ladrillos al final de la calle. La caja negra del vehículo, que registra datos técnicos del auto, revelaría después detalles escalofriantes. Mackenzie aceleró el vehículo hasta aproximadamente 100 millas por hora en esa calle recta y corta. No hubo intento de frenar, no hubo intento de desviar, solo aceleración constante y deliberada directamente hacia un muro sólido de ladrillos. El impacto fue catastrófico. El Toyota Camry se estrelló contra el edificio con tal fuerza que el vehículo quedó completamente destrozado. La parte delantera del auto fue comprimida casi hasta el tablero. Los servicios de emergencia que llegaron a la escena describieron el accidente como uno de los más violentos que habían visto. Dominic Russo murió en el impacto. Davon Flanagan murió poco después en el hospital por las lesiones masivas sufridas.
Mackenzie Shirilla, quien estaba usando cinturón de seguridad y fue protegida parcialmente por las bolsas de aire, sobrevivió con lesiones graves pero no fatales. Y aquí comienza la parte verdaderamente perturbadora de esta historia. Lo que Mackenzie dijo inmediatamente después. Las palabras que la condenaron, atentos. Mackenzie fue transportada al Metro Health Medical Center con lesiones que incluían fracturas y trauma. Estaba consciente, podía hablar y fue atendida por el equipo médico de trauma que incluía a la doctora Esther Singh. En las horas inmediatamente después del accidente, mientras estaba siendo tratada, Mackenzie hizo declaraciones al personal médico que serían documentadas en su expediente. Declaraciones que después, en el juicio, se convertirían en algunas de las evidencias más condenadoras en su contra. Según el reporte médico que la doctora Singh leyó en voz alta durante el juicio, Mackenzie declaró que quería morir y que era su culpa por matar a su novio. El reporte continuaba describiendo que Mackenzie estaba procesando pérdida profunda y depresión desde su accidente, que compartió sentimientos de pena, culpa y vergüenza. Déjame repetir eso. Horas después del impacto, cuando aún no había abogados presentes, cuando no había tenido tiempo de construir una historia legal, Mackenzie admitió al personal médico que era su culpa por matar a su novio. Esta admisión fue documentada por profesionales médicos que no tenían ninguna razón para mentir o fabricar. Era parte de su evaluación psicológica estándar después del trauma. Y se convertiría en evidencia devastadora que Mackenzie nunca podría explicar satisfactoriamente. Cuando el abogado defensor intentó minimizar esta declaración durante el contrainterrogatorio, preguntando si las palabras exactas incluían "a propósito", la doctora Singh confirmó que esas palabras no aparecían en la nota. Pero el daño estaba hecho. Mackenzie había admitido culpa. Había admitido que fue su culpa, en sus propias palabras, horas después del crimen. Mientras Mackenzie estaba en el hospital, los investigadores de la policía de Strongsville estaban reconstruyendo meticulosamente lo que había sucedido. Y lo que descubrieron fue mucho más perturbador que un simple accidente de tráfico. Los datos de la caja negra del Toyota Camry revelaron información técnica precisa sobre los últimos momentos, antes del impacto. La caja negra registra velocidad, aceleración, uso de frenos y otros datos del vehículo. Y lo que mostró fue incontrovertible. En los segundos antes del impacto, Mackenzie había acelerado constantemente sin usar los frenos ni intentar girar el volante para evitar el edificio. No hubo frenado de pánico. No hubo desviación de último momento. Solo aceleración deliberada y sostenida directamente hacia un obstáculo sólido a velocidad letal. Pero había más. Los investigadores revisaron cámaras de seguridad de negocios cercanos no solo de esa noche, sino de noches anteriores. Y descubrieron algo extraordinario. El Toyota Camry de Mackenzie había estado en Progress Drive antes, múltiples veces, en las semanas previas al accidente fatal. Las imágenes mostraban el mismo vehículo conduciendo por la misma calle, aparentemente familiarizándose con el área. Los fiscales después argumentarían que Mackenzie había estado practicando la ruta, identificando el lugar perfecto para el ataque, asegurándose de que sabía exactamente cómo ejecutar el plan. Esto no fue un accidente impulsivo, fue premeditado, fue planeado, fue ejecutado con precisión escalofriante. Si estás siguiendo este caso hasta aquí, déjame un like para saber que te está gustando el contenido. Todavía quedan detalles importantes que necesitas conocer, así que sigamos. Hablemos del papel oscuro de las redes sociales aquí. Mientras la investigación continuaba, los detectives comenzaron a examinar la presencia en redes sociales de Mackenzie. Lo que encontraron pintaba una imagen perturbadora de su estado mental en los meses previos al accidente. Mackenzie era activa en TikTok, donde publicaba videos regularmente. Pero algunos de estos videos, cuando fueron examinados en el contexto del crimen que había cometido, revelaban temas oscuros y preocupantes. En un video de TikTok que fue presentado como evidencia en el juicio, Mackenzie había publicado contenido con el caption: "Soy por la que mueres". Piensa en esa frase por un momento. Soy por la que mueres. Para dos jóvenes que morirían en su vehículo, esas palabras se volvieron proféticamente y horriblemente literales. En otra publicación perturbadora que los fiscales presentaron, había escrito: "Ni siquiera soy cool, solo soy una de esas chicas que puede consumir muchas drogas y no morir". Estos no eran posts de años atrás cuando era una persona diferente. Según registros judiciales, estas publicaciones de TikTok eran del periodo cuando su relación con Dominic se estaba deteriorando y las amenazas estaban escalando. Los fiscales argumentaron que estos posts mostraban la verdadera personalidad de Mackenzie, alguien que se sentía cómoda con temas de muerte, violencia y control sobre las vidas de otros.
¿Alguien que había estado telegraficando su mentalidad oscura para que todos la vieran? Si tan solo alguien hubiera estado prestando suficiente atención. Para las familias observando en la sala del tribunal, ver estos posts reproducidos en la pantalla grande fue devastador. Esta era la chica que habían recibido en su hogar. La chica que pensaban que amaba a Dominic, publicando contenido sobre ser por la que mueres. Pasemos ya al arresto. Aproximadamente un mes después del accidente, mientras Mackenzie se estaba recuperando de sus lesiones, los investigadores habían completado su trabajo. Habían revisado toda la evidencia, los datos de la caja negra, las grabaciones de vigilancia, las admisiones en el hospital, los posts de redes sociales, las grabaciones de audio de las amenazas previas. Todo apuntaba a una conclusión inevitable. Esto no fue un accidente, fue asesinato. Mackenzie fue arrestada y acusada de 2 cargos de asesinato agravado. El video de su arresto muestra a una joven tranquila, cooperativa, casi resignada. No hay sorpresa dramática, no hay negación vehemente, solo silencio mientras es procesada y transportada a la cárcel. Durante el procesamiento, Mackenzie pidió que tuvieran cuidado al remover un brazalete específico para no romperlo. Un detalle pequeño pero revelador de alguien más preocupada por joyas que por las 2 vidas que había tomado. Pero, ¿cómo se defendieron? A medida que el caso avanzaba hacia el juicio, la estrategia de defensa de Mackenzie se volvió clara. Pérdida total de memoria. Sus abogados argumentaron que Mackenzie había sufrido trauma cerebral severo en el accidente y no podía recordar nada de lo que había sucedido esa noche. Ofrecieron múltiples teorías alternativas sobre lo que podría haber causado el accidente. Tal vez Dominic había agarrado el volante durante una discusión. Tal vez Mackenzie estaba acelerando de manera imprudente, pero no intencional. Tal vez experimentó aceleración súbita y entró en pánico. Tal vez la oscuridad la desorientó y estaba tratando de evitar un accidente, no causar uno. La defensa argumentó repetidamente que nunca sabremos realmente qué sucedió en ese auto, mucho menos probarlo más allá de duda razonable. Que establecer que Mackenzie tenía la intención específica de causar la muerte de Dominic y Davon era imposible basándose en la evidencia disponible. Fue una defensa inteligente. Crear suficiente duda, ofrecer explicaciones alternativas plausibles, enfatizar la pérdida de memoria para evitar que Mackenzie tuviera que testificar y ser contrainterrogada. Pero tenía un problema masivo: la evidencia física. El juicio de Mackenzie Shirila captó atención nacional. Una adolescente acusada de usar su vehículo como arma homicida. 2 jóvenes muertos, una comunidad destrozada buscando respuestas. Los fiscales presentaron su caso metódicamente. Primero ven los datos técnicos. La caja negra mostrando aceleración constante sin frenado. Los videos de vigilancia mostrando el vehículo acelerando directamente hacia el edificio. Los expertos en reconstrucción de accidentes testificando que el patrón de daño era inconsistente con un accidente, pero perfectamente consistente con impacto intencional a alta velocidad. Entonces vino el testimonio de la doctora Singh sobre las admisiones de Mackenzie en el hospital. La declaración de que era su culpa por matar a su novio. Palabras que Mackenzie nunca podría retractar o explicar satisfactoriamente. Los fiscales presentaron las grabaciones de audio de Mackenzie amenazando con estrellar el auto. Presentaron los videos de TikTok con sus posts inquietantes sobre muerte y control. Presentaron evidencia de las múltiples visitas previas a Progress Drive, argumentando que eran prácticas para el crimen final. Pieza por pieza, los fiscales construyeron un caso que no dejaba espacio para duda razonable. Esto no fue un accidente. Fue asesinato premeditado ejecutado con precisión calculada. La defensa hizo lo que pudo. Argumentaron pérdida de memoria, ofrecieron explicaciones alternativas, intentaron crear duda sobre las intenciones de Mackenzie. Pero no podían explicar los datos de la caja negra. No podían explicar la aceleración constante sin frenado. No podían explicar las admisiones en el hospital. No podían explicar las amenazas grabadas de estrellar el auto. El juez, quien decidió el caso sin jurado, después de que Mackenzie renunciara a su derecho a juicio por jurado, escuchó toda la evidencia. Y su veredicto fue inequívoco. Vamos a lo importante. El 14 de agosto de 2023, el juez emitió su veredicto. Culpable. Culpable de asesinato de Davon Flanagan. Culpable de asesinato de Dominic Russo. La reacción de Mackenzie fue capturada en vídeo de la sala del tribunal. No hubo colapso emocional dramático. No hubo lágrimas histéricas. Solo una expresión de shock gradual mientras la realidad comenzaba a penetrar. Había perdido. Su apuesta de ir a juicio en lugar de negociar un acuerdo había fallado catastróficamente. Una semana después, el 21 de agosto, llegó la sentencia. Mackenzie fue traída de vuelta a la sala del tribunal para escuchar cuántos años de su vida pasaría en prisión. Se le dio la oportunidad de hablar antes de la sentencia. Y lo que dijo fue revelador tanto por lo que incluyó como por lo que omitió.
Específicamente pidió al juez si podía ponerse de pie para dar su declaración. Expertos en lenguaje corporal después notarían que esto era alguien queriendo su momento en la corte, queriendo controlar la narrativa una última vez. Mackenzie dijo a las familias de Dominic y Davon que estaba profundamente arrepentida, que esperaba que algún día pudieran ver que nunca permitiría que esto sucediera a propósito, que deseaba poder recordar qué había pasado, que estaba desconsolada, que amaba a Dominic y Davon, que Dominic era su alma gemela. Incluso en su declaración final a la corte observa lo que Mackenzie todavía no podía hacer. Todavía afirmaba que no podía recordar. Todavía mantenía que no fue intencional. Todavía se enfocaba tanto en agradecer a su propia familia como en disculparse con las familias de sus víctimas. Compara esta declaración de sentencia con lo que había dicho al personal del hospital solo horas después del accidente. Entonces, admitió que era su culpa por matar a su novio. Un año después, frente al juez que decidiría su destino, afirmó que fue todo un accidente que no podía recordar. Pero tal vez el momento más revelador de la sentencia vino cuando la madre de Mackenzie, Natalie Shirila, se dirigió a la corte. Incluso después de escuchar días de evidencia sobre las amenazas, los datos de la caja negra mostrando aceleración deliberada y el video de vigilancia, la madre de Mackenzie todavía lo llamó un terrible accidente de pesadilla trágico. Observadores legales notaron que esta declaración proporcionaba perspectiva sobre cómo Mackenzie pudo haber aprendido a evitar responsabilidad. Incluso cuando enfrentaba evidencia abrumadora de asesinato premeditado, su familia continuaba enmarcándolo como accidente. La sentencia final. El juez no se conmovió por las súplicas de la defensa o las lágrimas de la familia. Había escuchado la evidencia, había visto los videos, había leído los reportes médicos y su conclusión era clara. Mackenzie Shirila fue sentenciada a 2 términos consecutivos de 15 años a cadena perpetua por cada cargo de asesinato. Esto significaba un mínimo de 30 años en prisión antes de ser elegible para libertad condicional. A los 17 años, Mackenzie no vería libertad hasta sus casi 50. Los mejores años de su vida serían pasados detrás de barras, y todo por una decisión que tomó en cuestión de segundos, pero que había estado planeando durante semanas. La sonrisa confiada con la que había entrado a la sala del tribunal se había desvanecido completamente. La adolescente que pensó que podría mentir sobre pérdida de memoria y caminar libre había aprendido que la tecnología moderna hace casi imposible esconder la verdad. El caso de Mackenzie Shirila representa una nueva era en investigación criminal. Hace 20 años, este caso podría haber sido imposible de probar. Sin videos de vigilancia, sin datos de caja negra, sin posts de redes sociales documentando su mentalidad, Mackenzie podría haber vendido exitosamente la historia de accidente trágico. Pero en 2022, la tecnología está en todas partes. Las cámaras registran nuestros movimientos. Los vehículos registran nuestras acciones. Las redes sociales documentan nuestros pensamientos. Y toda esa información puede ser usada para reconstruir la verdad cuando alguien intenta mentir. Este caso sigue en desarrollo con apelaciones pendientes. Si quieres estar al tanto de actualizaciones, suscríbete al canal, déjame en los comentarios qué caso quieres que investigue después. Nos vemos en el próximo vídeo.